En la presente píldora de lo que vamos a hablar es de la violencia como vicio de la voluntad. Precisamente va a recaer sobre el elemento libertad dentro de la voluntad. Recuerden que cuando hablamos de libertad tenemos que hablar de aquella posibilidad de tomar decisiones sin ningún tipo de coacción externa. El artículo 276 dice: fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Básicamente, lo que dice este artículo es que si yo firmo un contrato y en el momento en el cual estoy firmando el contrato yo tengo temor a sufrir un mal grave e inminente que puede ser causado por la otra persona que contrata conmigo o por un tercero, ese acto puede ser anulado, puede ser declarado nulo. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo quiero comprar un inmueble, una casa, y me dicen, bueno, el valor de la casa real son $50.000, pero yo quiero que vos te comprometas a pagar 200.000 porque sé que tenés esa plata. Y si no, te pego un tiro. Yo estoy ante la posibilidad de sufrir un mal grave e inminente. Grave significa que puede ser un hecho dañoso importante. Puede causarme un gran daño, incluso la muerte. E inminente significa que es inmediato, instantáneo. No hay una diferencia temporal entre la amenaza y la posibilidad de que me hagan un daño. Distinto sería que me digan: si vos no me firmás ahora el contrato, yo te pego un tiro dentro de 2 años. Bueno, ahí no habría tal amenaza porque no es inminente. Digo, yo tengo mucho tiempo para hacer un montón de cosas, para poder defenderme. Y también dice que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero. Es decir, no solamente tienen que amenazarme a mí, pueden amenazarme a mí, sino que también pueden amenazar a otra persona que yo conozca, por ejemplo, a un familiar mío, o también pueden amenazarme con quemarme la casa. Es decir, porque también pueden amenazarme con dañar mis bienes. Todo esto, si se ocurre, causa la nulidad del acto. ¿Por qué? Porque falta el elemento libertad dentro de la voluntad. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me amenazan con que me van a matar con un lápiz, esa amenaza no surte ningún tipo de efecto intimidatorio. Entonces no es relevante. Si a mí me vienen a atacar con no sé, supongamos voy a citar un ejemplo burdo, con una cuchara, y yo soy un experto en artes marciales mixtas, bueno, ahí tampoco habría amenaza posible porque yo puedo defenderme del ataque con una cuchara. ¿Sí? Bien, entonces la violencia consiste en eso, en una coacción para que la persona realice un acto jurídico. Los sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o de un tercero. Es decir, lo mismo como vimos en el dolo, el autor de la amenaza puede ser la persona con la que yo voy a contratar o puede ser un tercero. Puede ser que aparezca una tercera persona que me esté poniendo un revólver en la cabeza, pero yo en realidad, o sea, la persona que me pone el revólver en la cabeza se llama Pedro y yo voy a firmar el contrato con Juan, el contrato de forma coaccionada. Es decir, no necesariamente la persona con la que firmo tiene que ser la que realice las amenazas, puede ser otra. Y el artículo 278 dice: responsabilidad por los daños causados, el autor debe reparar los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero. Es decir, si yo pagué $200.000 bajo coacción, bajo amenazas, con violencia presente, tienen que repararme el daño que me causaron. Y si participó un tercero, otra persona más además de con la que contraté, ambos responden solidariamente. ¿Qué significa brevemente esto? Que los dos responden. Los dos tienen que responder.
Hasta aquí, violencia.